simbolismos, formas, espacio y espiritualidad. El tema de hoy es el simbolismo de la arquitectura sacra en Tabasco. Muy buenas tardes, compañeros, soy Ingrid Magaña. Bienvenidos a Trazos y Letras Somos Cultura. Nuestro invitado es Luis César Escayola Pérez, miembro de la Dimensión de Bienes Eclesiásticos en Tabasco. Maestro Hugo, adelante con la charla de nuestro invitado. Es un gusto que esté con nosotros aquí en este programa cultural Trazos y Letras. Recuerde que todos somos cultura. Soy Hugo Angulo Fuentes. Usted sigue esta transmisión a través del canal 35.1 de señal abierta TV UJAT, igualmente por Radio UJAT en el 107.3 de FM, Radio UJAT Voz Universitaria, y por www.ujat.tv. El tema de hoy es especial: arte sacro, arquitectura sacra en Tabasco, aunque es algo que prolifera en todas partes del mundo, ¿verdad? Y para ello tenemos la presencia especial del arquitecto César Escayola. Bienvenido, César. Muchas gracias. A este programa. Gracias. Que es también tu casa. César, ¿cómo podríamos definir, cómo puedes definir la arquitectura sacra? ¿Cómo se puede definir la arquitectura sacra? Como arte. Tiene que ser un arte, el saber qué elementos debe llevar una iglesia o un templo religioso. No solamente es porque se vea estéticamente bonito, no. Tiene que tener su ideología, su tipología, para que eso se convierta en un arte tanto en el interior como en el exterior. ¿Hay un simbolismo atrás de cada elemento? Así es. En la distribución de las iglesias, ¿eso es correcto? Así es, tiene toda la razón. En todas las iglesias, por muy simple que se vean, ya sea una columna o cuántas escalinatas hay, todo lleva un simbolismo, todo, absolutamente todo, incluso hasta la pura iluminación natural lleva un simbolismo. La parte de los retablos, el altar, todo lleva un porqué, debe de estar ahí. Me comentabas antes de que iniciara el programa de que tuviste la oportunidad de ver el programa de las hamacas. Así es. Y viste que en pantalla aparecía la decoración de esas iglesias con hamacas. ¿Eso formaría parte de la arquitectura sacra? Fíjese que sí formaría parte de la arquitectura sacra. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos también en cuestión de la región. ¿A qué me refiero con eso? La parte de la decoración de las hamacas es algo que le da vida o cuestión de algo cultural. También hay que tener en cuenta la tipología de la cultura. Si es en México, tiene que ser algo, de acuerdo a una festividad, algo decorativo, algo que sea muy atractivo, algo que sea muy típico cultural y que tenga relación. La iglesia o los diseños eclesiásticos no está peleado con el diseño de la cultura y es algo que se puede implementar perfectamente. Eso es. Habías preparado unas imágenes, César. Así es. ¿Cuáles son la primera imagen para que nos lo vayan preparando en pantalla y que tú lo puedas ver en el monitor, para que lo puedas ir describiendo? ¿Cuál es la primera imagen que querías describir? Bueno, es totalmente de demostrar cómo ha ido cambiando o cómo es la manera en cómo los arquitectos o diseñadores o incluso los sacerdotes que construyen han cambiado mucho la cuestión de la identidad de una iglesia. Ahí está. Así es. Fácilmente podemos distinguir, por ejemplo, de la cuestión de la que está del lado izquierdo, es una iglesia que está en Europa. Esa iglesia, por muy una persona que no sea creyente incluso, puede distinguir fácilmente que es algún templo religioso o algo referente a una ideología católica. En cambio, en el lado derecho, con las diversas tipologías de la arquitectura que está surgiendo, el minimalismo y todo eso, se basa mucho en cuestión de nada más lo estético y pierde mucho la noción de lo que debe llevar una simbología y una ideología. Por ejemplo, en la que estaba en el lado derecho era simplemente, si le quitas la imagen de la cruz, ¿en qué se convierte? Puede ser incluso una persona sin que no tenga el conocimiento que es una iglesia, puede convertirse, si le quita la cruz, un consultorio, un área de abogados, una casa,
¿Por qué? Porque no se distingue a partir de los demás edificios. Simplemente algunos piensan que con solamente agregar un elemento ya es iglesia. No, tiene que llevar su porqué y el porqué debe estar ahí ese elemento. Eso es. Vamos con la siguiente Ok. imagen para que nos sigas apoyando. Ahí está. Sí, esa imagen la puse muy así, muy práctica para que los televidentes entiendan muy bien a lo que trato yo de explicarme. ¿A qué me refiero? Sin tener conocimientos de arquitectura, ni de arte sacro, ni nada por el estilo. Incluso hasta con las mismas caricaturas nos ha ido enseñando y nos ha ido formando a distinguir los elementos. Por ejemplo, en un lado sabemos que es algo de Egipto, en el otro sabemos que es algo griego, un templo romano, y en el otro puede ser algo musulmán. ¿Por qué? Por ejemplo, como la película Aladín, por la cúpula y todo. Pero Ajá. ¿qué pasa en el lado católico? En una iglesia católica, ahora, actual. Ya no se distingue. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos o muchas maneras que han ido representando las iglesias que literalmente ya se convierte en algo simple, algo que no tiene, digamos, una identidad a partir de todos los elementos que a partir de la historia ha ido formándose y evolucionando, pero que sin embargo esa parte se ha ido perdiendo porque no se toma el conocimiento o el estudio para saber cómo representar una iglesia o un templo religioso. Antes de pasar a la siguiente imagen, una pregunta obligada. ¿Cómo Ajá. es que te interesaste, cómo te metiste a este ámbito tan interesante y lleno de arte? Pues fíjese que es algo curioso porque me acuerdo que en la universidad, cuando se comentaba templos de cuestión de iglesias católicas o templos religiosos o cuestión de la historia, a mí no me gustaba. No me gustaba para nada, la verdad. Sí pasaba como alumno nada más, pero Por cierto, tú eres Ajá. orgullosamente juchimán, ¿no? así es. Soy Eso. orgullosamente un chimán. Pero le comentaba, a mí me aburría, no me daba como que ese interés. Pero en un momento de la carrera, en Cunduacán, yo soy de Cunduacán, me acuerdo que yo diseñé, simplemente por diseñar, se me surgió una cuestión de un santísimo, la parte del santísimo. Y ahí lo dejé como cosa perdida. Pero con el paso de los tiempos, fue que los sacerdotes me fueron llamando y me fueron comentando que si yo podía apoyar, y le dije, con mucho gusto. Claro que me acuerdo que un sacerdote me dijo una vez, si vas a diseñar algo religioso, métete de lleno a qué es lo que lleva un espacio religioso. Y fue que me empecé a leer y fue que empecé, digamos, a empapar de todos esos elementos. Claro que ahorita ya para mí me gusta demasiado la cuestión del arte sacro, la arquitectura, de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando y que incluso, aún con el paso de los tiempos, la arquitectura antigua todavía nos sigue enseñando muchos elementos que a partir de hoy no lo tomamos en cuenta. Y es como que fue como que el parteaguas de mi vida, como que ahorita estoy muy empapado en ese ámbito y claro que me encanta. Cuando hablas de muy empapado, quiere decir que cuánto tiempo ya llevas en este trabajo. Pues ya llevo, a ver, como 5 años ya. 5 años. 5 años, ¿Cómo pero se seguido. ¿Cómo se llama ese grupo o esa área en la que tú te estás desempeñando? Yo pertenezco a un grupo que se llama DIVEAS, que es la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro. Cuidan patrimonio, diseñan es. patrimonio. Cuidamos el patrimonio, diseñamos la cuestión de las iglesias de acuerdo ya a la tipología que debe de llevar y tratamos de incluso de tener como si fuera el control de todas las iglesias para tener un orden, porque incluso hasta eso no se tiene todavía un orden tal cual y es lo que se está empezando a formar y se forma el equipo para que así podamos nosotros tener, digamos, esa disponibilidad y poder manejar todos esos elementos. ¿Cómo cuántas personas integran esta agrupación? Ahorita somos como unos 15, 20, con el apoyo incluso de DIVEAS, pero de otros estados. Todos opinan y llegan a un consenso para Así es. tomar decisiones. Así es, todos damos nuestras opiniones, nuestras experiencias, lo bueno, lo malo, y claro que entre todos mismos nos apoyamos, nos decimos qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos formar. Claro que ahí es como que un apoyo entre todos, porque Eso es. sí, no se puede. Vamos a la siguiente imagen para que nos puedas apoyar describiéndola. por Ok, favor. igual, esta es manera muy fácil de describirlo. Aquí lo que yo trato es de que ya enfocándose en el interior de la iglesia, ¿qué es lo que sucede con muchos diseñadores o muchos que construyen las iglesias?
Por lo mismo, por no empaparse o buscar información de cómo, expresar el área de la misa o de los eventos. Comúnmente lo que hacen son las bancas, las acomodan, digamos, en filita, en la forma axial que se le conoce. Así es. Pero hay muchos métodos de acomodar una iglesia. Está una forma de U, abanico, la forma de cruz griega, cruz latina, o la forma de que es de círculo. Lo que yo le comentaba anteriormente, de que incluso la historia nos sigue enseñando todavía cómo debemos fomentar todo el diseño, es algo que no se hace muy aquí en Tabasco. Y de hecho casi en México no se hace esa manera de agrupar a la asamblea, que se le conoce como el pueblo. Es la forma circular. ¿Por qué? Porque de acuerdo, digamos, a los estudios bíblicos que mencionan ahí en los documentos, por ejemplo, cada 4 bancas, en la quinta, las personas que están ahí ya no le ponen atención a la asamblea. ¿Y qué sucede? Y así se va perdiendo. Claro que cuando uno está hasta atrás de la misa, no le pone atención, o no sabe qué es lo que está pasando, o está en su mundo. Vamos a un corte promocional, Ok, César. claro. Regresamos enseguida. Esto es Trazos y Letras. Hugo Angulo con ustedes. Volvemos. El tema es arquitectura sacra. Aquí estamos platicando con el arquitecto César Escayola, originario de Cunduacán y orgullosamente juchimán de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Muchas gracias, César. Vamos a continuar con esas imágenes que amablemente nos preparaste, Claro. para que puedas seguir compartiendo el simbolismo que hay alrededor Con mucho de gusto. todo esto. Ahí aparece ya en pantalla esta forma circular. Sí, eso es lo que yo le comentaba anteriormente, era cómo la asamblea puede integrarse en la misa o en cuestión de la iglesia. Pero hay que tener muy en cuenta, para lo que van a diseñar, que se ve muy bonito esos elementos, así, forma circular, toda la asamblea tiene comunicación y todo. Pero hay que tener muy en cuenta que para diseñar un espacio celebrativo, un espacio de cuestión de religión, hay que enfocarse en los puntos visuales de las iglesias, los puntos primordiales que debe llevar. Si se hace de esa manera, así, forma circular, se pierde lo que son la parte del altar, el retablo, el bautisterio o la pila bautismal, la parte del ambón. Muchos elementos se pueden perder. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en estos momentos. ¿Por qué? Se puede ver muy bonito estéticamente, pero si no cuidamos los demás elementos que debe llevar, por muy bonito que se vea, no va a tener esa identidad o ese simbolismo. Eso es. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Sí. Entonces queda claro que por el momento hay elementos que no pueden cambiar. Ahí deben estar presentes, que es como el bautisterio y la parte del ambón, la parte del altar, el retablo, son elementos que deben estar ahí, que debe estar importante en la cuestión de la iglesia. Ok, aquí está ya la imagen. De hecho, esta imagen la puse de ejemplo también, ya tomando en cuenta al exterior, el exterior de una iglesia. Sí. A lo que me refiero es que la arquitectura sacra, en la parte de diseño, no está peleada con las nuevas modalidades o los nuevos conceptos que se usan en la arquitectura. Puede ser minimalista, desconstructivista, todo tipo de elementos se pueden integrar. Pero ¿qué es lo que sucede en este detalle? Que se distingue a partir de un símbolo que debe llevar esa iglesia. Esa parte que era la de la basílica, el arquitecto diseñó a tal grado que la parte del techo fuera el manto de la Virgen. Claro que es como que un elemento muy simbólico para todo el exterior. Claro que se distingue en todos lados que uno va, se distingue ese elemento. Y uno, incluso sin que tenga el nombre de iglesia, Tonalidad verde. Exacto, se distingue, aunque desde lejos o cualquier parte del mundo puede decir, esta es una iglesia o esta es la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué? Porque va trascendiendo a partir de la historia.
El diseño arquitectónico no está peleado con las nuevas tendencias, sino hay que saberlo implementar para que eso se vea y resalta el arte sacro. Ok. Vamos a la que sigue. A la que sigue. Esa es. Muy moderna esta imagen. Sí, eso es lo que yo comentaba igual, a la parte del principio. Era de que muchos arquitectos piensan que nada más por la nueva tendencia o por la boga que hay, digamos, el minimalismo, que entre menos es más, piensan que una iglesia puede verse así tal cual. Pero ¿qué sucede si le quitamos simplemente la cruz y la letra? ¿Qué sucede? Desaparece por completo el concepto de iglesia. Parecería una galería, Así quizás. es. Si yo le pongo un elemento, por ejemplo, un diente o lo que sea, es un consultorio. Le pongo lo que sea, pues se convierte en otro elemento, no como una iglesia, que incluso las iglesias antiguas se distinguen, aunque le quites 3, 4 angelitos, la cruz o los campanarios, aún se distingue. ¿Por qué? Porque hacían que representaba un elemento divino, así se comentaba, que fuera, digamos, único o se convirtieran en un hito en la parte de la ciudad o el pueblo, que se pudiera distinguir a cualquier lado que uno estuviera. ¿Y qué sucede ahora con las nuevas tendencias? Se pierde eso rotundamente. Ya. Sí, claro, no incluso tiene que ser una construcción enorme. Puede ser algo pequeño, pero puede verse bello. Esos son los detalles que hay que tener muy, muy en cuenta. Vamos por la última imagen. Ok. César, por favor. Ahí está. Este es un elemento de México. ¿Dónde es ese lugar? Eso es en Guanajuato. 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 Ok. Lo que le comentaba, la arquitectura no está peleada, pero las iglesias de cómo estaban construidas antiguamente, se puede distinguir, los elementos que son los campanarios, las columnas, el elemento de los materiales que se utilizaban en aquella región y cómo eso lo integraba para darle una armonía a todo el conjunto de iglesia, que incluso el conjunto de iglesia se podía haber basado de la forma de cruz latina o cruz griega, que representa el cuerpo de Cristo, la forma del crucifijo. O incluso muchos elementos que era simplemente, digamos, todo en fila, pero darle una vista adecuada. Claro que eso, como le comentaban, son puntos focales, que la gente, incluso aunque no sea católica y tenga otra ideología, si conoce de arte o le gusta mucho todo esto, va a apreciar esa arquitectura y le va a parecer muy agradable, así sea de cualquier tipo de religión. Aterrizando todo esto a Tabasco, Okay. ¿cómo podrías describir la arquitectura sacra tan particular, tan legítima de esta tierra tropical? Bueno, un detalle de hecho de eso es que yo hice, digamos, mi tesis, hice una ponencia incluso de ese elemento, de Tabasco, específicamente Tabasco. Eso es. En Tabasco se ha ido perdiendo por completo. Se pierde la ideología o la identidad como iglesia. Un claro ejemplo que yo colocaba ahí era, por ejemplo, en los templos adventistas o de los mormones. ¿Qué sucede? Ya tienen ellos su tipología. Qué tipo de qué tipo de techo, cómo son sus colores, qué tipo de torres llevan, o qué tipo de fachadas son las que llevan comúnmente. Pero en la arquitectura católica en Tabasco se ha ido perdiendo por completo. Son unas iglesias que literalmente ya le falta esa creatividad o le falta esos elementos. Y las que están actualmente, las que fueron, digamos, construidas a partir del garridismo o las que sobrevivieron en esa época, Ajá. son las que han estado, digamos, emblemáticas. Pero incluso se ha ido... ¿Cuáles son esas? La de Cunduacán es una para empezar, una de las primordiales que se está tratando ahorita de recuperar mucho. El de las Mirandillas, Ajá. esa es otra. Por ejemplo, un detalle muy, muy claro que también quiero comentar es, por ejemplo, la de Jalpa. Esa iglesia de Jalpa, digamos, aunque no sea, digamos, de la época muy antigua, se le ha ido dando una manera atractiva para el turismo y para el pueblo. Claro que eso da como que una jerarquía o da un punto de referencia en ese lugar. Vas en cualquier lugar. ¿Qué iglesias bonitas hay en Tabasco? Dicen nada más, Mirandilla es una de las más antiguas. Ok. ¿Y cuál otra? ¿Qué hace? No, pues, ¿qué otra iglesia bonita hay?
pues la catedral lo mandan algunos, La o la de de Jalpa. Nacajuca es muy La de bonita. Nacajuca también es muy bonita. Es como gótico el estilo, Así ¿no? es. De hecho, muchas iglesias igual se han basado con tipos de arquitectura antigua, gótico, neogótico. Claro que esos elementos son los que les da, digamos, la importancia. Pero ¿qué sucede si uno construye o diseña una iglesia muy minimalista, un cubo? Se pierde. La gente no le va a tomar la importancia, al menos que sea un arquitecto muy famoso que digamos que vino a construir, pero muy fuera de eso no hay, digamos, una referencia. Claro que en Tabasco se está perdiendo mucho eso. ¿Qué nos puedes decir de la de Cupilco y de la, por supuesto, la de Oxolotán? Bueno, pues fíjese que esas dos, a mi parecer, están muy bonitas, sí, pero siento que se le puede dar más importancia. ¿A qué me refiero? Ajá. Digamos, la iluminación es algo que todos los arquitectos, estoy casi completo, que diseñan iglesias, no toman en cuenta. Una iluminación puede ser primordial para que un elemento se vea bello o se vea insípido. Se sienta, digamos, en armonía o se sienta un momento de frialdad. ¿Qué sucede? Esas iglesias están bonitas, sí, pero se le puede dar un mayor realce para que resalten a partir de todo. No tiene que ser incluso las mejores construcciones, pero sabiéndole incluso iluminar y saberle colocar los elementos adecuados, ya sea con materiales, colores, o incluso sin tocarle eso, saberle darle esa armonía, tanto en el interior como en el exterior. Cualquier iglesia se puede ver muy bonita. Esto que estás precisando te refieres a la de Oxolotán. Así es. Ok. Iluminación sería la clave. Iluminación sería la clave. La de Cupilco, con todos los colores tan bellos. Fíjate que la de Cupilco igual es algo muy característico. ¿Por qué? Porque maneja mucho la cuestión de los colores, muy a lo típico mexicano. Eso es. El mexicano se maneja por colores, digamos, el contraste que hace, que es el amarillo, después le metes un rosado, un morado, y es algo muy típico, pero igual, lo mismo. A pesar de eso, de los colores, con que se le metan unos otros elementos, por ejemplo, digamos, una cierta vegetación o un elemento, digamos, de un material diferente, da realce. Los colores de por sí ya le dan realce, le dan como si fuera un patrimonio cultural, como que se siente, digamos, más... Vamos a ver también en pantalla una... Ah, bueno, no, lo que quería decir es, hablando de los colores, es que sobre la carretera Balancán también está la del Señor de Tila, que es muy colorida. Así es. Muy similar a Cupilco. Muy similar. ¿Qué nos puedes profundizar al respecto? Bueno, fíjese que igual, esas iglesias, bueno, a lo que tengo yo de entendido, que no se le ha dado tanta importancia. Son iglesias que igual, a mi parecer, deben ser, digamos, muy representativas en parte de todo México, y no se le da esa importancia. Digamos que nada más se le da importancia a unas cuantas, digamos, por el famoso o por el tiempo que tuvieron, y las demás es como que las están muy renegadas. No le toman esa importancia porque son iglesias muy bonitas, déjeme decirle. Digamos, no con tanta alegoría en cuestión de las columnas o las ventanas, sino que esos elementos con los puros colores ya es una importancia, tiene una historia, tiene ya, digamos, ya tiene su momento en que el pueblo ya vivió o sigue viviendo esas emociones o esas sensaciones que hace sentir agradable. César Escayola, muchísimas gracias, gracias querido a usted, amigo. Gracias por estar aquí en Trazos y Letras. Pues se nos fue el tiempo. Muy rápido. Habrá otra oportunidad para seguir hablando de arquitectura sacra. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Trazos y Letras. Nos veremos hasta la próxima. Hugo Angulo con ustedes.